alterna donde nos acompañan distinguidos miembros, distinguidos ponentes, como el día de hoy, que tengo el agrado de presentar al magíster Percy Santos Apolinario, quien es abogado por la Universidad Federico Villarreal, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y autor de diversos artículos en temas de su especialidad, en revistas jurídicas como La Gaceta Jurídica, Leyes, entre otros. Hoy desarrollaremos la primera sesión en materia civil de nuestro curso, en la cual abordaremos el tema denominado discurso activista y garantista frente a la actividad probatoria. En función a ello, vamos a darle la palabra al doctor Percy Santos Apolinario, a quien agradecemos por aceptar nuestra invitación y darnos este espacio en su agenda. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Y en todo caso también agradezco la invitación de la Asociación Civil Ley y Gobierno por hacer posible que de pronto yo tenga el agrado de tener este espacio para transmitirles algunas ideas en torno al tema que me han asignado. De hecho, el tema que vamos a desarrollar en correlación con los demás temas es uno de carácter introductorio. Yo más o menos les voy a presentar algunos alcances vinculados a la teoría de la prueba, cuáles los discursos, digamos, en discrepancia o en desencuentro en torno a los dos extremos que tienen perspectivas distintas en torno al rol probatorio dentro del proceso. Entonces eso luego lo vamos a comentar a detalle. Pero bien, entonces vamos a comenzar. Y para ello es necesario que desarrollemos algunos conceptos o ideas iniciales. Y como consecuencia de ello vamos a ir poco a poco desarrollando más alcances. A ver, el punto de partida que todos debemos tener marcado siempre es el siguiente. Establecer claramente la diferencia entre fuente de prueba, medio de prueba y prueba. Porque usualmente los abogados usamos estos tres conceptos como sinónimos y no precisamente es así. Entonces, en un primer momento vamos a delimitar cuál es la diferencia, nuevamente, entre una fuente de prueba, un medio de prueba y prueba. A ver, ¿alguien nos dice algo por el chat, me parece? Ah, no, ya. Entonces, les decía, y para entender esa diferenciación vamos a hacer una breve descripción de un hecho. A ver, imaginemos esta situación. Uno está conduciendo su vehículo y de pronto, no sé, pues tiene un accidente de tránsito y termina ocasionando daños. O sea, hay personas que han salido lesionadas y demás, ¿no? Entonces, se desencadena un caso de responsabilidad civil extracontractual desde el punto de vista civil. En ese contexto, en ese momento, cuando surge solamente el conflicto de intereses, todavía no hay proceso. No hay proceso porque recién estamos en la etapa prejudicial. Solo está surgiendo un hecho que podría a su vez dar lugar a un conflicto de intereses en la medida en que las partes no se pongan de acuerdo, porque si llegan a un entendimiento, ahí queda. Pero si surgen las discrepancias entre las partes en torno a la reparación del daño, ahí van a surgir intereses contrapuestos y a lo mejor quien era el conductor podría decir, bueno, yo no tengo la responsabilidad, sino ustedes por haber cruzado intempestivamente por un lugar que no era peatonal. Y la víctima podría decir, no, es mentira, tú estuviste conduciendo a excesiva velocidad y te pasaste la luz roja. Entonces van a haber entonces afirmaciones de hechos contradictorios. Cada uno va a tener un discurso de los hechos distinto a la otra parte, que está vinculada al conflicto. Y a esa controversia de hechos podríamos agregarle más variables, porque el conductor podría decir, tampoco ha sido mi responsabilidad, sino del propietario del vehículo, toda vez que yo simplemente lo alquilo para prestar un servicio de taxi. Y es el propietario quien se encarga de hacer los mantenimientos y no lo ha hecho, y como consecuencia de la falta de mantenimiento se vaciaron los frenos. Y así, van a haber afirmaciones de hechos contrapuestos, todos en torno a un mismo hecho. Ahora, como todavía estamos en la etapa prejudicial, no hay proceso, en este momento
la cámara de videovigilancia ya tiene información respecto de los hechos. Si en este momento la policía realiza un peritaje técnico del vehículo para ver más o menos el tipo de colisión que ha tenido, las marcas que ha dejado en la pista, de la velocidad y todos los demás, ese peritaje nos va a arrojar una determinada información. De igual manera, van a haber personas que han estado en el momento de los hechos, digamos, cruzando la calzada o simplemente se detuvieron y observaron lo que pasó. Ellos como personas también tienen información respecto de los hechos. Entonces, a él todavía no se le puede asignar la denominación de testigo, ni el peritaje de documento, porque técnicamente, como todavía no estamos en un momento procesal, sino estamos en una etapa previa, a todos esos objetos o sujetos que tienen información respecto de un hecho que eventualmente podría en el futuro convertirse en una situación de controversia procesal, a eso se llama fuente de prueba. Entonces, en términos sencillos, la cámara de videovigilancia, las versiones de las personas que presenciaron el hecho, los estudios técnicos que se hagan, entre paréntesis los peritajes, en torno a la determinación de la causa del accidente, todos estos instrumentos que involucran a sujetos como objetos que contienen información, se les asigna la denominación de fuente de prueba. Entonces, esa es la primera idea que debemos manejar. ¿Y por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver? Claro, imagínense ahora que este mismo caso ya tuvo bastante tiempo y ya dio lugar a un proceso y ya estamos en un momento de sentenciar. Entonces el juez ya está evaluando el caso y está tratando de establecer de quién es la responsabilidad en los hechos. Y él está valorando las pruebas y todo lo demás. Y casualmente, la esposa del juez, digamos, estuvo presente en el día en el que sucedieron los hechos. Y entonces el juez en su casa le comenta a su esposa: oye, estoy tratando de resolver este caso, que es bastante emblemático y ha salido por el televisor porque ha sido bastante mediático. Y su esposa le dice: oye, pero yo he visto esos hechos y han pasado de esta otra manera. Y casualmente la versión que le da a su esposa es completamente diferente a la versión que él está estructurando de los hechos en base o sobre la base de lo que se ha actuado en el proceso. Entonces son hechos completamente discrepantes. Entonces ahí, por ejemplo, la primera importancia de delimitar cuál es la fuente de prueba es que el juez, cuando va a resolver una determinada controversia, tiene que tener en consideración fuentes de prueba que se hayan incorporado al proceso conforme a las reglas procesales. Su esposa claramente también es una fuente de prueba, pero como no ha sido incorporada al proceso a través de las reglas procesales, obviamente esa información queda descartada de plano dentro de las reglas procesales de la actividad probatoria. Entonces no se olviden, los hechos se tienen que establecer con información que provengan de fuente de prueba que han sido incorporados al proceso correctamente de acuerdo a las reglas procesales. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes que se han incorporado al proceso? El documento, que es el peritaje, la declaración de los testigos, de Juan, María, Pedro, que estuvieron presentes el día de los hechos, y el policía los identificó al momento de hacer la respectiva constatación de los hechos, y así sucesivamente. Entonces, no se olviden, la fuente de prueba es un concepto anterior al proceso, pero que tiene importancia toda vez que nos delimita más o menos, nos da un parámetro de cómo al momento de que el juez valore los medios probatorios, la información que el juez pueda recabar en su despacho para sentenciar, él tiene que controlar que los hechos que va a usar han provenido de fuente que han sido incorporados al proceso, no de fuente externa, o que no haya sido incorporado al proceso y que no haya atravesado todo el íter contradictorio procesal de la actividad probatoria en general. Entonces, eso es lo primero. Segundo, entonces, como ya sabemos que la fuente de prueba es un concepto anterior al proceso, a continuación delimitamos ahora el concepto del medio de prueba. ¿En qué consiste? En realidad, el medio de prueba es la asignación que la norma procesal, la calificación que la norma procesal le otorga en todo caso a aquellos sujetos u objetos
que van a permitir a las partes insertar al proceso la respectiva versión de sus hechos. Entonces, aquello que antes del proceso era fuente de prueba, como persona, como sujeto, como objeto, al proceso, ¿cómo se incorpora esa fuente de prueba? Se tiene que incorporar a través de un medio de prueba. Entonces, el Código Procesal ya establece cuáles son los medios de prueba. La inspección, el peritaje, la declaración de parte, los testigos, los documentos. Entonces, para que una información sea valorada correctamente por el juez, él tiene que verificar que la fuente de prueba derivada de los hechos haya sido incorporado al proceso a través de lo que se llama medio de prueba. Entonces, si se dan cuenta, el medio de prueba finalmente termina convirtiéndose simplemente en un vehículo, en un medio de transporte de la fuente de prueba. Porque la fuente de la prueba, al existir antes del proceso, es una información relevante en torno a los hechos, que se van a incorporar al proceso a través de los medios de prueba. Y ya dijimos, ¿quiénes son los medios de prueba? El perito, la declaración de las partes, los documentos, los testigos. Entonces, los medios de prueba, en resumen o en síntesis, vienen a ser la forma procesal de cómo se incorporan válida o legítimamente las fuentes de prueba al proceso. Ahora bien, una vez que ya los medios de prueba han incorporado a las fuentes de prueba al proceso, es decir, la información anterior al proceso, ¿cierto? Esta información, si se dan cuenta, va a ser contradictoria muchas veces entre sí, porque puede que el testigo diga una cosa, pero esa afirmación de los hechos del testigo no se condice con lo que se pueda visualizar del video de vigilancia. Y viceversa, esos hechos tampoco se pueden, o esa información, no sé, a su vez podría no tener reciprocidad con lo que se pueda obtener de la declaración de las partes. Entonces, en suma, van a haber varias fuentes de prueba que se van a incorporar al proceso a través de los medios de prueba, pero esa información ya dentro del proceso, entre sí van a ser completamente contradictoria, discrepante. Entonces es un producto en bruto. Ahora, lo que el juez tiene que hacer, una vez que ya tiene este producto en bruto, entre comillas, es pasar por un proceso de refinamiento. O sea, así no lo dice el código, ¿no? Estoy usando algunas ideas extraprocesales para que se entienda la idea. Entonces, el juez ya tiene la información del testigo, de las partes, del peritaje, de la cámara de videovigilancia, y aparte de los otros documentos que él pudo haber recabado, que las partes pudieron ofrecer. Entonces, el juez abstrae la información de cada uno de ellos y ya tiene la información en bruto. ¿Por qué es en bruto? Porque toda esa información es completamente contradictoria con las demás, no todas están alineadas necesariamente. Porque, claro, el demandante tiene una versión de los hechos, como les decía al inicio, él le atribuye la responsabilidad al conductor, mientras que el demandado, en este caso el conductor, dice no, los hechos se desencadenaron porque el demandante, la víctima, cruzó intempestivamente por un lugar que no era la calzada, por un lugar que no era peatonal. Entonces, a él se le debe atribuir la responsabilidad de los hechos. Entonces, él tiene otra versión. Son dos teorías del caso completamente contradictorios. Y cada uno va a respaldar esa afirmación de sus hechos con medios de prueba que a su vez se condicen con algunas fuentes de prueba anteriores al proceso. Ahora bien, teniendo este producto en bruto, entre paréntesis, lo que decíamos, lo que ahora el juez tiene que hacer es pasar un proceso de refinamiento. Entonces, ¿cómo hace ese proceso de refinamiento? El Código Procesal Civil establece en el artículo 197 que, o sea, dice, ¿no? El juez valora los medios de prueba o los medios probatorios haciendo una valoración conjunta, o sea, todo, y realizando una apreciación razonada. Ese artículo es determinante, porque ese artículo lo que está incorporando a la labor del juez es un protocolo, es un procedimiento de cómo se hace el refinamiento de toda esa información que llega así toda contradictoria entre sí. Y al final, el juez debe quedarse solamente con aquella información que se condice entre sí, entre ellos. Y de esa información uniforme, integral, lógica, coherente, el juez tiene que establecer sus hechos. Entonces, ese proceso de refinamiento es un protocolo, entre comillas. Es un procedimiento dentro del proceso. Ahora, a lo largo del desarrollo de la historia procesal, ese protocolo de cómo se hace el refinamiento de la información contradictoria que llega al despacho del juez
han tenido concepciones diferentes. En un determinado momento en la historia procesal, ese proceso de refinamiento de la información así discrepante se hacía a través de un sistema que se llamaba el sistema de valoración de tarifa legal. Eso que es un sistema, o sea, es un sistema cerrado en realidad. Un sistema cerrado en el cual, ¿por qué se dice cerrado? Porque un hecho era cierto o era falso en función a puntajes. Es decir, si tú acreditabas un hecho con un determinado medio de prueba, ese medio de prueba previamente ya tenía como un tablero, una asignación de puntajes. Es decir, si tú pruebas un hecho con un peritaje, vale 5, pero si lo pruebas el mismo hecho con una declaración de parte, vale 2. Entonces, a la hora de que el juez dice, ¿cuál es el hecho verdadero? Ah, este vale 5 puntos, este vale 2 puntos. Entonces, el hecho, como ha sucedido, es el que tiene mayor puntaje, es el de 5 puntos. Ese es el hecho verídico. Entonces, en un inicio, en el desarrollo de la historia procesal, ese proceso de refinamiento de la información contradictoria y bruta, como llega al despacho del juez, se guiaba por este sistema procesal cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué cerrado? Porque él no tenía la libertad para valorar, utilizando su razón, su raciocinio, esta información. Él lo que hacía simplemente era aplicar la tabla de puntuación. Por eso que a ese sistema procesal se le conoce como sistema de tarifa legal. Hoy por hoy ese sistema ya es inconcebible del cual podemos hablar, pero por cuestiones para tener un mayor panorama de todo del tema que estamos abordando, es necesario un poco hacer una breve descripción. Porque frente a ese sistema se dieron cuenta que era absurdo, porque ya era un concurso de quién traía medios de prueba con puntajes más elevados, hasta inclusive fraguando sus resultados. Entonces, fue un sistema perverso, tuvo un momento de vigencia, luego se dieron cuenta de todas sus inconsistencias y se pasó al otro sistema, se fueron al otro extremo. En un primer momento el sistema era cerrado, el juez no usaba sus raciocinios, se fueron al otro extremo y le dijeron, ya, tú juez tienes que valorar de manera libre. Entonces ya pasamos a un sistema de valoración libre, donde ese procedimiento, ese protocolo de refinamiento de la información toda bruta, ¿no es cierto?, o contradictoria, ya lo hacía el juez a su libre discreción. Y a eso es lo que se conoce como íntima convicción, si se dan cuenta. Porque ¿qué es la íntima convicción? Es aquel hecho, aquel convencimiento que llega el juez producto de revisar toda esa información. A ver, yo veo lo que dice el video, yo escucho la declaración de las partes, repaso sus declaraciones, también leo la declaración del testigo, veo qué dice el peritaje, y de todo eso, el juez, imagínense su despacho, cierra sus ojos, cruza sus brazos, y de acuerdo a su convencimiento pleno, subjetivo, dice, ajá, estos son los hechos del caso. Entonces, ese es el otro sistema de valoración, el sistema abierto, donde el juez tiene la libertad. Pero ahora, este sistema libre también tiene un problema. ¿Cuál es? Es que al ser tan libre, ya se hace difícil o complicado de controlar. ¿Y cómo sabríamos si de pronto esa íntima convicción no es equitativa, no es correcta, no es justa? Entonces ahí entramos a otro problema, porque al ser de tan íntima convicción, lo que para el juez de primera instancia es íntima convicción puede no necesariamente serlo para el juez de segunda instancia, y viceversa. Entonces, si nosotros queremos como diseñar un sistema procesal que genere predictibilidad, en el sentido de que todos los casos que se van a resolver, uno ya pueda tener cierta predisposición a saber más o menos cuál es la metodología que van a aplicar los jueces para valorar los medios de prueba, para así anticiparnos a eventuales resultados y sobre esa base tomar decisiones procesales. Lo que no queremos es un sistema de inseguridad jurídica total. Y el sistema de valoración de medios de prueba abierto conllevaba o daba lugar a una íntima convicción que a la larga se convertía en un problema de inseguridad jurídica, porque era tan libre, tan íntima la convicción, que otro juez que valoraba exactamente los mismos medios de prueba llevaba a otra íntima verdad. Entonces, ahí empezó a notarse también la inconsistencia del sistema de libre valoración de los medios de prueba. Y así es que teniendo un extremo y el otro, llegamos a un tercer momento, que es el que está vigente hoy por hoy. Es el sistema de la sana crítica. ¿Y en qué consiste este sistema de la sana crítica? Es en una valoración conjunta y haciendo una apreciación razonada de los medios de prueba. Es decir,
Ya no tiene que ser íntima convicción, ya no nos interesa tu convencimiento así con tus ojitos cerrados y con tus brazos cruzados, no. Ahora lo que nos interesa es que tú primero tengas en cuenta toda la información en su conjunto. Y de esa información en su conjunto, tú vas a ir descartando alguna información. Oye, si el video te dice una cosa, el peritaje te dice otra cosa, la versión del testigo, entonces, si se contraponen los dos y las otras dos informaciones se complementan, descartas a esa información del testigo, porque no se condice con dos informaciones que se complementan entre sí. Entonces, a eso se denomina hacer una apreciación razonada, aplicarle criterios de lógica, de racionalidad en esta tarea. Entonces, miren, en un primer momento, nuevamente, las partes presentan su demanda, contestación y adjuntan sus medios de prueba. Y estos medios de prueba, como les dije, contienen información que se supone derivan de fuentes de prueba anteriores al proceso. Pero esa información contenida en los medios de prueba pueden ser contradictorias entre sí, pero al despacho del juez llegan así, todas contradictorias, para eso le llamamos material en bruto, ¿no es cierto? Y tiene que pasar por un proceso de refinamiento. Y ese proceso de refinamiento consiste en aplicar un sistema de valoración de los medios de prueba. Y en la historia procesal hemos dicho, en un primer momento teníamos el sistema cerrado, luego el sistema abierto que daba lugar a la íntima convicción, y ahora tenemos a ese protocolo, ese procedimiento para refinar esa información bruta. Tenemos ahora el sistema de la sana crítica, que está regulado en el artículo 197 del Código Procesal Civil, que el juez debe hacer una valoración conjunta y aplicar una apreciación razonada. Entonces, ese protocolo, ese procedimiento, al aplicarse reglas de lógica, se supone que si otro juez valora los mismos medios de prueba, la misma información, aplicando el mismo protocolo, ¿cuál es la conclusión a la que debe llegar? A la misma conclusión que el otro juez llegó sobre los mismos hechos. Entonces, si se dan cuenta de lo que el sistema de valoración, digamos, de la sana crítica, lo que trata de hacer es poner un mecanismo de control a la subjetividad del magistrado, para que éste no haga una valoración tan de íntima convicción, porque eso nos lleva a un plano de inseguridad, sino trata de aplicar reglas verificables, posibles de controlar también. Es así que tenemos hoy por hoy el sistema de valoración de la sana crítica. Y producto del sistema, de aplicar a esa información en bruto, el sistema de la sana crítica, se atraviesa el proceso de refinamiento de la información y al final el juez se va a ir dando cuenta de qué información se va descartando, y se queda con algunas. Y esa información con la que el juez se queda, le permite al juez ahora sí establecer los hechos del caso. Y dice el juez, estos son los hechos del caso. Y yo he verificado, he cotejado toda la información y llego a la siguiente conclusión. El conductor efectivamente estaba conduciendo a excesiva velocidad, pero también es cierto que el peatón cruzó intempestivamente por un lugar que no era peatonal. Entonces, el juez ya llegó a establecer los hechos aplicando el sistema de valoración de la sana crítica y no está aceptando completamente la versión de los hechos ni del demandante ni la versión de los hechos del demandado. El juez está estableciendo hechos, digamos, un punto intermedio donde está diciendo la responsabilidad es compartida. Vamos a aplicar con causa, ya desde la perspectiva de la responsabilidad civil, ¿no? Más o menos. Vamos a distribuir 50-50 la responsabilidad porque los dos han tenido culpa en este accidente. Pero ya, bueno, ese es tema de responsabilidad contractual. Regresemos al tema procesal. Entonces, el juez, una vez que ya tiene estos hechos refinados, ¿no? Así, la información refinada, esta información refinada es lo que el juez plasma en la sentencia, con la cual motiva su decisión judicial. Y a esa información ya establecida como hechos en la sentencia, a eso se llama prueba. Entonces, amigos, tenemos tres conceptos claramente diferenciables: la fuente de prueba, el medio de prueba y la prueba. Y la prueba recién aparece en el tercer momento, luego de aplicar el sistema de valoración del medio de prueba, luego de hacer el proceso de refinamiento de la información y se tiene ya la información que ha generado certeza de los hechos. Porque habían controversias. ¿Cuáles eran las controversias del caso? Determinar si los hechos se produjeron a causa de la excesiva velocidad del conductor. 2. Determinar si los hechos se produjeron por
que la víctima cruzó intempestivamente por un lugar que no era peatonal. Determinar si la causa del accidente fue la falta de mantenimiento para establecer la responsabilidad del propietario del vehículo. Entonces, luego de haber aplicado la sana crítica a la información abstraída de todos los medios de prueba, que en un primer momento estaban todos contradictorios, todo así, información en bruto, se pasa el proceso de refinamiento con este sistema de valoración y se tienen los hechos claramente definidos, los que han llegado a generar certeza. ¿Y por qué han llegado a generar certeza? Porque han ayudado a resolver esos puntos controvertidos de los hechos. Yo he enumerado 3 puntos controvertidos en este ejemplo, y el peritaje, el video de vigilancia, y por ahí una que otra declaración me han ayudado a determinar, a resolver, y como conclusión estoy llegando de que el accidente se ha producido, así como por la excesiva velocidad, también se ha producido porque el peatón cruzó intempestivamente por un lugar que no era peatonal. Y ya establecí esos hechos. Esa es mi información, la que ha generado certeza. Si se dan cuenta, ya no es información de mi íntima convicción. La íntima convicción del juez hoy por hoy ya no debe interesar. Ahora no, el juez no, o el magistrado no puede decir, ese es mi criterio. No. Tú aplica el criterio que la ley manda a aplicar. Tú eres un instrumento de la ley. Utiliza el protocolo del Código Procesal Civil al momento de valorar este medio de prueba. Porque no es tu íntima convicción ni es tu criterio. Es el criterio de la ley. Y otro magistrado que valore los mismos medios de prueba aplicando el mismo protocolo debería llegar a la misma conclusión. De eso se trata. Ahora bien, entonces, no se olviden, de acuerdo al esquema del proceso, tenemos un sistema organizado de forma dialéctica, ¿no? Porque hay una tesis y una antítesis. El demandante tiene una versión de los hechos y el demandado tiene otra versión de los hechos. Y el juez, luego de aplicar todo el proceso de refinamiento de la información que en bruto le llega, la metodología del sistema de valoración del medio de prueba, aplicando la sana crítica, llega al proceso a la información refinada, que es la información que resuelve todos los puntos en controversia respecto de los hechos, y es el hecho que genera certeza. Y es lo que se plasma en la resolución judicial, en su sentencia. Y eso es lo que viene a ser la prueba. La prueba es el hecho ya resuelto, el hecho esclarecido, el hecho determinado. Eso viene a ser la prueba. Entonces, señores, las partes no ofrecen pruebas. Eso es incorrecto. Las partes en el proceso lo que buscan, lo que aspiran es generarle certeza al juzgador respecto de los hechos que afirman para así generar la prueba que se va a plasmar en la decisión judicial. Eso es lo técnicamente procesal bien dicho. Por favor. Ahora bien, ¿qué pasaría entonces si un juez aplica mal el protocolo de refinamiento de la información? Es decir, aplica mal el sistema de valoración de la sana crítica. No hace una valoración conjunta porque se olvida de 10 medios de prueba que están en su mesa, se le cayó uno y se olvidó de valorarlo. Entonces, como no lo ha tomado en cuenta, y esa información puede tener incidencia en alterar el cómo sucedieron los hechos, el juez puede establecer una prueba errada en la sentencia, un hecho incorrecto, porque si vuelves a aplicar la misma metodología de la valoración conjunta y apreciación razonada, donde aplicas todos los criterios de lógica, deberías llegar a establecer el mismo hecho. Pero como en este caso el juez no ha hecho una valoración conjunta porque uno de los medios de prueba se le cayó de su despacho y no lo vio, no lo consideró, entonces ahí vamos a decir, en esa resolución judicial, en esa sentencia, se ha incurrido en un error de hecho. Y por tanto, la parte que se ha visto perjudicada por esa resolución judicial va a tener derecho a apelar, y cuando apela va a especificar: apelo a esa sentencia porque el juez de primera instancia ha incurrido en un error de hecho. ¿Y en qué ha consistido el error de hecho? Ha hecho una mala valoración de los medios de prueba, pero específicamente ¿en qué? ¿No ha aplicado una apreciación razonada o no ha hecho una valoración conjunta? No ha hecho una valoración conjunta porque ha omitido considerar esta información que ha ingresado, que es una fuente de prueba, que ha ingresado al proceso a través de un medio de prueba y ha transitado por todo el íter procesal de contradicción de los medios de prueba, y es más, lo ha tomado en cuenta en la audiencia de pruebas, pero al momento de valorarlo para establecer la prueba, en los hechos de la decisión, no lo ha considerado. Entonces,
apelo por error de hecho. ¿Y qué busco? Que el superior jerárquico, la sala, aplique nuevamente el protocolo de valoración de los medios de prueba conforme a reglas de la sana crítica y establezca los hechos de manera correcta. ¿Qué pasa si la sala vuelve a cometer un error de hecho? Es decir, vuelve a aplicar incorrectamente el protocolo de refinamiento de la información en bruto, como lo hemos llamado. ¿Puedo interponer recurso de casación para que la Corte Suprema corrija los hechos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no se olviden que el recurso de casación no tiene como propósito que la Corte Suprema vuelva a valorar los medios de prueba. Es decir, si la metodología de los medios de prueba, la aplicación, es decir, el protocolo de valoración de los medios de prueba consistente en la sana crítica, la chamba, ¿a quién le corresponde aplicar correctamente esas reglas? Es al juez de primera instancia y al superior jerárquico. Casación no busca corregir problemas de errores en la aplicación de estos protocolos. En todo caso, esto ya a nivel jurisprudencia de la Corte Suprema, o sea, a nivel normativo, como regla, el recurso de casación no tiene como objetivo, como propósito, corregir errores en la valoración de los medios de prueba. Por eso es que te dice que la Corte Suprema no ve hechos, a eso se refiere. Pero, al fin de cuentas, a nivel de jurisprudencia, lo que ha venido sucediendo es que cuando tú en la sentencia de la segunda instancia adviertes que hay un error de hecho porque no han valorado correctamente los medios de prueba y han establecido un hecho incorrecto, puedes interponer casación, pero sin denunciar de manera abierta de que hay un problema de la valoración de los medios de prueba. Lo que tienes que hacer es interponer casación por afectación al debido proceso. Porque tú tienes derecho, como parte del debido proceso, a una tutela jurisdiccional efectiva. Y la tutela jurisdiccional efectiva, una de las garantías es de que la decisión esté correctamente motivada. Y solamente va a haber correcta motivación si los hechos han estado establecidos racionalmente. Y si ese no ha sido el caso, si se dan cuenta, el error en la valoración de los medios de prueba por no haber aplicado correctamente el protocolo del sistema de la sana crítica, pueden convertirlo como causal de casación, pero por afectación al debido proceso por un tema de motivación, ya no abiertamente como un error de hecho, porque si es así, la Corte Suprema te va a decir improcedente la casación y te va a poner tu multa. Ya bien, amigos, nos estamos yendo un poco para los costados. Ahora sí, con esta breve descripción, estos conceptos necesarios, previos, que todos debemos un poco familiarizarnos, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de fondo, al tema principal por el cual me han invitado a participar de este conversatorio. A ver, más o menos ya hemos descrito cuál es la dinámica de la carga probatoria al interior del proceso, ¿no? De manera más o menos general, sin entrar tanto en los detalles. Pero ya tenemos la premisa. Ahora, ¿qué sucede? Así como, o sea, salvando las diferencias del caso, así como tenemos hinchas de la U y Alianza, ¿sí? También en el ámbito procesal tenemos hinchas del garantismo procesal, o del sistema privatista. Entonces no se olviden, algunos se hacen llamar, o sea, de la corriente del sistema privatista o garantistas. Eso es lo mismo. Y del otro bando, o de la otra frontera, tenemos a los que se hacen llamar, o les denominan, un poco despectivamente, los inquisitivos. O ellos se hacen llamar los activistas. Entonces, en realidad se refieren a lo mismo, a la misma corriente procesal. Por un lado tienes a los garantistas o privatistas, y por el otro lado tienes a los activistas o publicistas o los inquisitivos. O sea, los garantistas a los publicistas les dicen inquisitivos, así que ya se les conoce como tales, ¿no? Entonces, son dos bandos procesales así bien marcados. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué importancia tiene? Tiene muchísima importancia. ¿Por qué, me dirán? Ya. Y aquí viene la explicación. Lo que pasa es que cada corriente procesal tiene un punto de vista diferente respecto de la finalidad del proceso.
Entonces, si tú tienes, o sea, si tú le asignas una determinada finalidad al proceso, obviamente el enfoque de cómo se va a tratar a los medios de prueba varía. A ver, vamos a poner un ejemplo mucho más específico. Regresando al caso con el cual comenzamos este conversatorio, el accidente de tránsito. Tenemos a una persona que está siendo demandada por indemnización por daños y perjuicios. La víctima que ha sido atropellada. Entonces pide un monto de indemnización y demanda al conductor. Y el conductor en su defensa niega los hechos y dice, por el contrario, este accidente se ha producido por culpa y responsabilidad determinante de la propia víctima, porque él ha cruzado intempestivamente por un lugar que no era peatonal. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses entre las dos partes. Entonces, acuden al proceso para obtener una decisión del juez que resuelve esta controversia. Entonces, allí los abogados o la corriente procesal que sigue los lineamientos del garantismo, ¿qué dicen? Ya, ellos están yendo al proceso para que el proceso les resuelva un conflicto, porque ese conflicto solamente los vincula a ellos dos y nada más que ellos dos. Porque ¿quién ha sido la víctima del accidente? El demandante. ¿Quién aparentemente lo ha ocasionado? El demandado. ¿Hay un tercero, cuarto, quinto actor en este problema? No, solamente los vincula a ellos dos. Entonces, lo que dice el sistema garantista, y de ahí también el nombre que se les atribuye de privatistas, es que a ellos solo les interesa, o sea, que el proceso resuelva un conflicto de intereses de dos privados, y punto. En cambio, los activistas, o los inquisitivos, o los publicistas, como quieran denominarlos, dicen, no, momentito, el proceso no solamente sirve para resolver un conflicto del conductor y la víctima, no. O sea, el proceso va a resolver el conflicto de ellos, es cierto, pero también está resolviendo otro problema adicional a ello. ¿Cuál? Bueno, en realidad no es resolver un problema, sino a través, el Estado está cumpliendo una función en esa resolución de ese conflicto. ¿Y cuál es esa función? Está administrando justicia. Es decir, el Estado tiene el deber de brindar el servicio de justicia. Así como cuando uno va a una empresa y le dice, quiero servicio de cable, quiero servicio de internet, quiero servicio de luz, de agua, el Estado le presta el servicio de justicia ¿a quién? A todos los ciudadanos. Entonces, cuando en realidad dos privados tienen un conflicto de intereses por resolución de contrato, por nulidad de acto jurídico, por indemnización por daños y perjuicios, si bien en la foto inicial el problema solo es de las partes vinculadas al conflicto, esa es la foto incompleta. La foto completa es de que, ¿qué pasa si no se resuelve ese conflicto? ¿Qué va a pasar? Se empieza a generar un sistema de caos dentro de la sociedad y eso podría arriesgar en algún momento extremo la existencia misma del Estado. Entonces, el Estado tiene el deber de brindar el servicio de justicia, ¿no es así? Y ese servicio tiene que ser, pues, idóneo, rápido, eficaz, no como el servicio que nos presta muchas veces Telefónica, ¿no? U otras empresas de telecomunicaciones. Se nos cuelga el internet, se nos va la señal, etc. Entonces, el sistema de justicia, al ser una función del Estado, tiene que ser óptimo, no lento, que demore 4 o 8 años, que haya riesgos de corrupción y a través del sistema de los cuellos blancos, y tú ni enterado, tú estás litigando así con todas con todas tus reglas éticas, morales, haces tu esfuerzo, aplicas tu sana crítica, que por aquí y por allá, y te ganan de otra manera. Entonces, al ser una función, o sea, la otra corriente procesal lo que dice es precisamente eso. El proceso no solamente sirve para resolver un conflicto de Juan y Pedro, sino además sirve para que el Estado cumpla con una función. Y esa función tiene que ser brindada de manera eficiente, óptima. No un proceso torpe, lento, y seguro y corrupto. Porque si es así, ese proceso se deslegitima. Y en cualquier momento cualquiera puede desacatar el fallo judicial, porque le quita legitimidad. ¿Se imaginan con qué felicidad tomaríamos la ejecución de una sentencia, entre comillas, del doctor Inostroza?
sea, no tiene legitimidad. Vamos a ser renuentes a tratar de acatar una decisión que sabemos cómo se ha emitido. Entonces, de ahí la preocupación de la corriente doctrinal publicista. ¿Y por qué publicista? De ahí, ¿por qué el nombre de publicista y no privatista como los otros? Porque los otros dicen, ¿no? El proceso es un instrumento que sirve para resolver el problema de Juan y Pedro. Si se dan cuenta, la razón de ser del proceso lo explican solamente en resolver el conflicto de dos privados. Por eso se llaman privatistas. En cambio, los publicistas dicen, no, hay que ampliar la foto. La foto no solamente resolver el conflicto de dos privados, sino además el Estado brindando un servicio de justicia eficiente, oportuno, eficaz. Entonces hay un tercer actor, que es el Estado. Entonces esa función, como tiene que hacerse de manera correcta y siempre con parámetros o estándares para que se legitime esa decisión, lo que se dice es, no es algo solamente privado, también hay una función pública detrás. Por eso se llama sistema publicista. Los garantistas le llaman a ellos inquisitivos. Pero ahora, ¿por qué? Porque precisamente dependiendo qué concepción quieras tener del proceso, obviamente los roles del juez dentro del proceso varían. Porque si tú eres un procesalista, un estudioso del derecho procesal, pero allegado, convencido de la corriente garantista, o sea, dentro de tu análisis no existe la función pública. Simplemente es el derecho de las partes en el proceso. Y lo que vas a decir es, tenemos igualdad de armas. El demandante y el demandado tenemos las mismas oportunidades para ofrecer medios de prueba. Y llegado el caso, si de pronto las partes no han ofrecido los medios probatorios correctos, qué pena. Tú, juez, limítate a resolver el conflicto con los medios de prueba que se han ofrecido y se han actuado en el proceso. Y si no hay más medios de prueba, qué pena. Por justicia debe ganar la otra parte. Como no hay medios de prueba, qué pena. Tiene que perder. Porque estamos limitando el proceso a una cuestión estrictamente privada de dos sujetos. Los dos tuvieron que esforzarse al máximo para tratar de ganar. Y si no han hecho bien lo que tenían que hacer, qué pena. Pierden. Aunque teniendo la razón, pierden. Y eso debe ser correcto. Y de eso se trata el sistema procesal. Así conciben los garantistas al proceso. Y esto se nota más en el proceso penal. Seguramente van a conversar sobre este tema. Un abogado que pertenezca a la corriente garantista, obviamente la medida de prisión preventiva va a ser lo más excepcional que pueda. Pero un abogado que sigue la corriente procesal publicista va a decir, momentito, en la discusión no solamente es el derecho a la libertad del procesado y a su presunción de inocencia. No, esa no solamente esa es la discusión. En esa discusión hay que agregar una variable adicional, la función de justicia que el Estado debe perseguir, que el sistema de lucha contra el lavado de activos cumpla su finalidad, su propósito, y así, ¿no? O sea, en la discusión agregan una variable más. Eso hacen los publicistas. Porque si no, dicen, hay una interesante reflexión que precisamente sobre este tema yo he escrito un artículo que se llama La prueba de oficio en tiempos de audios de la corrupción. Bienvenido, 10º Pleno Casatorio Civil. Se publicó en la revista Actualidad Civil del Instituto Pacífico. Este artículo yo justo antes de empezar la sesión de hoy he hecho llegar a nuestros amigos de gobierno y de ley y gobierno. Así que quienes tengan interés en este material, al culminar esta sesión se ponen en contacto con coordinación y seguramente les van a hacer llegar el PDF. Pero me permito leer un pedacito de una cita que yo hago en este artículo porque la palabra que utiliza este autor me parece bastante acertado para contextualizar esto que venimos comentando. Miren lo que dice. El autor es Picot Junoy. Dice esto: es posible articular un proceso dispositivo en el que el juez tenga cierta iniciativa probatoria sin lesionar el derecho a un... A ver, perdonen. Ya. Acá está la cita, es el mismo autor. A ver, lo que él dice, ¿no? Dice,
el objeto de ello es lograr un equilibrio, hablando del proceso, pues la eficacia del proceso sin garantismo es inadmisible. Ojo, la eficacia del proceso sin garantismo es inadmisible. Claro, quiere decir, todos estamos de acuerdo en que haya garantismo, pero dice a continuación, y el garantismo sin eficacia tampoco es aceptable. Claro, mucho garantismo, y al final el proceso no cumple su función, su razón de ser. Entonces es un proceso de bastante garantismo, pero sin eficacia. O sea, mucho de garantismo le resta la eficacia. Y mucha eficacia sin garantismo también es un proceso arbitrario, inquisitivo y todo lo que quieras. O sea, el punto no es ser garantista nada más, ni ser inquisitivo nada más, o publicista nada más. Hay que tratar de buscar un punto de equilibrio entre las dos corrientes para que las decisiones que se emitan al interior de cada proceso sean ni tan garantistas ni tan publicistas. Entonces, regresar con el perdón de los penalistas, tal vez hay algunas cosas en las cuales no he sido preciso, no es mi especialidad, pero regresando, saliendo del tema, porque de lo que estamos hablando es de la valoración de los medios de prueba. Y en esto hay un punto importante también. ¿Cuál es el rol que el juez juega dentro de la actividad probatoria? Entonces, para los garantistas, por ejemplo, es inconcebible, es imperdonable. Ellos no duermen con este tema. La facultad que tiene el juez de ordenar medios de prueba de oficio. Para ellos eso es una pesadilla constante. ¿Por qué dicen? Porque como el sistema procesal está resolviendo un conflicto de intereses entre privados, yo ya le estoy ganando, y yo me he esforzado en el proceso, estoy ganando. Y el juez de momento dice, momentito, prueba de oficio, actúa en tal cosa, y con eso, me revierte el proceso. Y ahora la otra parte está en ventaja. Entonces, los garantistas dicen, un juez que tenga poderes para ordenar medios de prueba de oficio es inconcebible, porque el juez en el proceso debe ser como un árbitro del partido de fútbol. ¿Ustedes han visto que el árbitro patea un gol para uno o para otro lado? No, el árbitro solamente pone las reglas del juego para que las partes pongan su mejor esfuerzo y al final da el resultado. Dice quién ganó, quién perdió. Ese debe ser el rol del juez. Por eso dicen, el juez debe ser imparcial, es decir, no debe tener interés en el resultado del proceso. Y también debe ser imparcial, es decir, no debe hacer nada que le corresponda hacer a las partes. En un partido de fútbol, a las partes les corresponde hacer goles. El juez en ese juego no hace nada, no patea la pelota ni para un lado ni para el otro. Simplemente pone las reglas del juego. Esa es la concepción de un juez desde la perspectiva de los garantistas. Pero desde la perspectiva de los publicistas, dicen, no, momentito, estás viendo mal. Lo que pasa es que no puedes comparar el partido de fútbol porque el partido de fútbol es efectivamente, ahí solamente es dos equipos jugando por premio. En cambio, en el proceso, ahí detrás hay algo más. Es el Estado brindando un servicio público de justicia, algo que no hay en el partido. En el partido está bien que sea así, que el árbitro no patee para ningún lado, pero en el proceso, el juez, al final de cuentas, es el representante del Estado en esa prestación de servicio de justicia a la comunidad. Por ende, el juez debe tener ciertas prerrogativas para disponer la actuación de determinados medios probatorios de oficio. Ahora, claro, tampoco se trata de que sea, pues, una potestad sin reglas, sin controles, una potestad ilimitada. Entonces, no, tampoco se trata de eso. Se trata de que el juez tenga estas prerrogativas, pero con determinado control, ¿no? Y de hecho, en los últimos años se han modificado el artículo 194 del Código Procesal referido a la prueba de oficio en materia civil, y lo que dice es, antes decía, el juez era libre para ordenar cualquier medio probatorio de oficio y en cualquier momento. Ahora no, ahora han acotado esa potestad del juez. Dice, puedes ordenar medios probatorios de oficio
pero no para conseguir un medio probatorio de oficio que va a ser la parte central de lo que ha sido materia de probanza, no, sino para reafirmar, para sacarte de dudas, para cotejar, para complementar. Es decir, la prueba de oficio tiene que ser, esa potestad que el juez ejerce respecto a la prueba de oficio, tiene que ser para completar ese cachito que faltaba para generar plena certeza de los hechos. No puede ser para resolver la incertidumbre de los hechos respecto del 80%, ¿no? Si la actividad probatoria es del 100%, el 80% debe ser netamente esfuerzo de las partes. Tú con la prueba de oficio no puedes suplir ese 80%. La prueba de oficio te debe servir para los últimos 10%, para rematar, para reafirmar, para redondear el esclarecimiento de los hechos. Algo que ya las partes ya te dieron la orientación de cómo sucedieron los hechos. Entonces simplemente es para algo complementario. Entonces, de hecho, esa acotación ya se hizo en el Código Procesal Civil. El juez no puede, mejor dicho, el juez tiene el deber de controlar de que esta actuación oficiosa respecto a unos medios de prueba sea solo de manera excepcional. Pero no solo eso, también han puesto otro parámetro, no puede ser cualquier medio probatorio que a ti, juez, se te ocurra, no. Tiene que ser aquel medio de prueba cuya fuente de prueba ha sido materia de mención por las partes en la etapa postulatoria. Ya dijimos que es una fuente de prueba. Es decir, el juez no puede cerrar sus ojos y decir, a ver, ¿qué medio de prueba se me ocurre como medio probatorio de oficio? No, pues, tampoco se trata de eso. Tiene que ser un medio probatorio de oficio complementario y además respecto de cuya fuente de prueba ya ha sido materia de mención durante la etapa postulatoria del proceso. Y además, te dicen, ¿no?, garantizando siempre el derecho de contradicción. Es decir, la parte que se ve afectada por este medio de prueba de oficio tiene derecho a cuestionar, a tachar, a impugnar, a ofrecer medios de prueba de descaro y qué sé yo. Ahora, hay un proyecto de ley de reforma del Código Procesal Civil. En ese proyecto de ley, o sea, hasta aquí es como está regulado la prueba de oficio 194 del Código Procesal Civil. Pero en el proyecto de ley ya le agrega más cosas. Ya primero le agregan de que el juez primero va a consultar a las partes. O sea, va a poner mejor dicho, no va a consultar, sino va a poner en conocimiento su decisión de ordenar una prueba de oficio. Y las partes se tienen que pronunciar, cuestionar por qué no, por qué sí, cuál es la pertinencia. Y después de eso, el juez tiene que resolver si ordena o no ordena la prueba de oficio. Y después tiene que dar un plazo para que ejerzan su derecho de contradicción respecto del nuevo medio probatorio de oficio. O sea, si se dan cuenta, ya le están metiendo doble garantismo a la actuación probatoria. Ahora, y nuevamente, eso me regresa a la reflexión que hacíamos antes. Mucho garantismo, ¿a qué conlleva? A que el proceso pierda eficacia. Es decir, de acuerdo al proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que todavía no se ha aprobado su proyecto, pero se nota, ¿no?, la tendencia de quienes han integrado ese equipo, tienen pues esa corriente garantista más marcada. Dentro de su fórmula de análisis es las partes resolviendo un conflicto que solamente compete a ellos, cuando no necesariamente es así. Detrás de esto hay un rol importante del Estado que a veces no se ha preocupado mucho por atender, y por eso es que tenemos el sistema procesal que tenemos, lento, torpe, corrupto y bueno, todos sabemos qué más. Entonces, ese proyecto lo que plantea es el juez, hoy por hoy el juez de frente, dice, ¿no?, emite una resolución debidamente motivada ordenando la actuación del medio probatorio de oficio, pero no para acreditar la parte central de la controversia de los hechos, sino la parte complementaria, y cuya fuente de prueba ha sido parte. O sea, es directo, el juez ahorita lo hace, pero en el proyecto de reforma dice, no, primero tiene que decir, tengo interés en ordenar este medio probatorio de oficio, ¿qué opina? Entonces ahí para que digan, no, señor juez, no es necesario, y después de eso, el juez emite la resolución diciendo sí o no. Y después de eso otorga un plazo para que ejerza su derecho de contradicción. O sea, ofrecer medios probatorios de descargo respecto a ese medio probatorio de oficio. O sea, si se dan cuenta, más garantismo. Si ahorita nomás si ahorita nomás los procesos se demoran un montón, ¿cuánto más se demorará haciendo esta parte de garantismo para el control de los medios probatorios de oficio? O sea, ustedes saben cómo es el litigio procesal. Tú les das espacios para cuestionar algo más, el abogado lo va a hacer. Lo puede hacer
porque en realidad es pertinente que lo haga, pero también lo va a hacer por ganar tiempo, también lo puede hacer por cualquier motivación. Entonces, con esto no le digo que esté mal, solamente les estoy planteando la discusión que se tiene hoy por hoy. Se tienen a dos bandos, los garantistas, privatistas y los activistas o los publicistas, que de pronto, digamos, por la eficacia del proceso, para que el proceso cumpla su razón de ser, digamos, sacrifican algunas garantías mínimas, o sea, algunas garantías no tan mínimas, digamos, o sea, sacrifican algunas cosas de las garantías del debido proceso. Pero los garantistas no, son 100% garantistas, el garantismo está por encima de todo, el debido proceso, a tal punto que la eficacia del proceso a veces no logra su cometido, ¿no? Entonces, no se trata de que uno ni otro termine por imponer su razón, no se trata de buscar puntos claros, definidos, que ayuden a tener reglas bien marcadas para no generar especulación ni más enfrentamiento. ¿Por qué? Porque eso también tiene mucho que ver con la demora, por ejemplo, de por qué no se emite el pleno casatorio, el 10º. La audiencia de vista de la causa del 10º pleno casatorio se realizó en agosto del 2018. Miren, la vista de la causa, hasta ahorita ya han pasado 2 años exactamente, y todavía no se emite la sentencia de ese pleno casatorio. 2 años. ¿Cuántos años crees que se han demorado de primera instancia para llegar a ese estadio? Y se supone que han hecho la vista de la causa y van a fijar reglas claras respecto a la prueba de oficio, precisamente. ¿Y por qué creen que no lo hacen? Porque hasta ahorita los mismos jueces supremos están en esa disyuntiva como vamos a sacar un pleno casatorio, estas reglas del pleno casatorio van a ser pro garantistas o van a ser pro publicistas. Y como también ellos mismos siguen corrientes distintas, pues obviamente todavía no llegan a un punto de entendimiento, ¿no? Para que las reglas que se emitan en el pleno nos permitan a nosotros saber si le han dado más garantismo al control de la prueba de oficio o lo están manteniendo como se encuentra para, digamos, garantizar la eficacia del proceso. O sea, eso es lo que vamos a percibir cuando se emite este pleno. Pero, y que existe esta discrepancia y que no hayan puntos de entendimiento, lo único que acarrea es que va a seguir demorando. Y si sigue demorando, lo que tenemos es incertidumbre, pero no tenemos predictibilidad. Se supone que los plenos casatorios se emiten para generar predictibilidad jurídica, para que todos tengamos las reglas claras y todo. Pero ahorita no sabemos. Pero bueno, amigos. Entonces yo creo que hasta aquí, más o menos, sería lo que concierne a esta clase introductoria. De hecho, como acabo de mencionar, es introducción al tema. Y aquí en los temas siguientes he visto que la secuencia va a ser más o menos aterrizar estas ideas generales ya a cuestiones mucho más específicas, al ámbito penal, al ámbito civil, al ámbito familiar, ya para entrar al menudeo. Entonces, lo que el día de hoy más o menos les quería presentar era algo panorámico respecto a la concepción que se tiene del proceso, dependiendo la frontera en la cual te encuentres, y digamos, a partir de ahí, qué problemas se terminan desencadenando ya de manera mucho más concreta. A ver, vamos a llegar al punto, a revisar las preguntas. Veo que en el chat hay movimiento. Doctor, a nombre de la Asociación Ley y Gobierno, expresar nuestro agradecimiento por hacer un espacio en su agenda y brindarnos tiempo. Valoramos mucho su participación el día de hoy. Si está de acuerdo, podría responder algunas preguntas para que nuestros oyentes puedan formularlas y intervenir activando su audio, por favor. Claro, encantado. ¿Cuánto tiempo a que formulen sus